Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea en el momento en que estés escuchando este mensaje. Ojalá la paz y el amor del Padre te envuelvan, estén llenando tu casa, estén llenando tu vida. Que la bendición de los cielos esté cubriendo y esté llenando tu casa. Hay una canción que dice: el mejor de todos los momentos es cuando estoy contigo. El mejor de todos los momentos es cuando podemos sentarnos a la mesa con nuestro Señor Jesús. El mejor de todos los momentos es cuando Él se hace presente en nuestras vidas. Cada vez que me paro aquí, cada vez que tengo que compartir algo con ustedes, ruego a Dios que me vista con el vestido de la gracia, que me vista, que me cubra con ese manto de gracia que creo es color rojo, color sangre, la sangre del Cordero. Ese manto de gracia que cubre todas mis falencias, que cubre toda nuestra falencia, nuestros errores. Ese manto de gracia que cubría los pies lisiados de Mefiboset, el hijo de Jonatán, cuando estaba sentado en la mesa del rey David, junto a los príncipes. Yo me imagino que uno miraba así y eran todos príncipes, todos eran iguales, no había diferencia. Porque ese mantel, ese manto que estaba sobre la mesa, cubría los pies defectuosos de Mefiboset. Ese manto de gracia. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios, por gracia. No son nuestros méritos. No es lo que hago o lo que dejo de hacer, es su gracia. No es lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda cambiar, es su gracia. La gracia de Jesús. Señor Jesús, en esta hora levanto tu nombre sobre todo nombre. Señor, en esta hora levanto tu nombre sobre todo nombre. Señor, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el amado de tu iglesia. Tú eres el amado esperado de tu iglesia. Tú eres soberano. Tú eres sobre todo, Señor. Tú que reinas soberano. A ti te doy la gloria y a ti te doy la honra en esta noche, en este momento. Señor, a ti te entrego todo mi ser. Señor, a ti en totalidad me rindo y me entrego. Señor, gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Hace unos días, mientras almorzábamos con mi esposa, miramos una película que se llama El campo de sueños. Es una película donde un señor que vive junto a su esposa y a su pequeña hija en una zona rural y tienen un campo donde siembran maíz. Este señor era fanático del béisbol y era admirador de los jugadores íconos de épocas pasadas del béisbol. Y un día, mientras andaba por el campo, por su campo sembrado con maíz, escuchó una voz, escuchó
un susurro que decía, si lo construyes, Él vendrá. Se sorprendió al escuchar esa voz, ese susurro, que nunca lo había escuchado antes, que le decía, si lo construyes, Él vendrá. ¿Qué tengo que construir? No entendía nada. Y días después volví a escuchar la misma voz y el mismo susurro. Y la misma frase, si lo construyes, Él vendrá. ¿Qué tengo que construir? ¿Quién vendrá? Le contó a su esposa se sonrió, pero no le dijo nada, no lo trató de loco, nada, simplemente aceptó lo que su esposo le decía. Y creo que fue la tercera vez cuando este señor escuchó nuevamente esa voz allí en el campo. Si lo construyes, Él vendrá. Y ya un poco molesto preguntó, ¿qué tengo que construir? ¿Y quién vendrá? Levantó la mirada hacia un sector del campo donde había sembrado maíz y lo vio. Y vio lo que tenía que construir allí en ese lugar. Era un campo de béisbol. Tenía que construir allí un campo de béisbol. Y el que iba a venir a ese campo, era ese jugador famoso, ícono de épocas pasadas. Él vendría a jugar a ese campo. Se fue, le habló a su esposa, le dijo y se decidieron construir el campo. Y ante la mirada burlona y socarrona y con comentarios de sus amigos, de sus vecinos, él construyó el campo. Invirtieron todos sus ahorros, todos los ahorros que tenían, pero construyeron el campo de béisbol. Y él estaba parado en la ventana de su casa mirando el campo. Y se nota que pasaba el tiempo porque él estaba parado y miraba y un momento estaba todo verde, momento de primavera. Otro momento estaba todo congelado el campo. Otro momento estaba seco, mustio, el otoño. Y así pasó la primavera, pasó el otoño, pasó el verano, pasó el invierno. Y no pasaba nada. Estaba el campo ahí terminado, estaba el campo hecho. Pero el que tenía que venir no venía. Pasó el tiempo. Y una tarde, mientras estaban sentados a la mesa con su esposa, haciendo cuentas, y los números que no cerraban y las deudas que no se podían pagar, y que eran muchas, y que no había dinero para pagarlas, porque el campo de béisbol, en el campo de béisbol habían invertido todos sus ahorros. Y mientras analizaban qué hacer, mientras sopesaban lo que podían hacer con las deudas y con el campo, porque pasó el tiempo y el campo estaba ahí y no daba rédito. Y mientras estaban ahí sopesando las posibilidades y viendo qué iban a hacer, la nena que estaba parada, la pequeña hija que tenían, estaba parada en la ventana mirando el campo. De pronto dijo, papá, papá. Y el padre le hizo seña con las manos que estaban ocupados, pero ella insistió, papá, papá. Hay una persona en el campo, hay una persona en tu campo. Se levantaron con su esposa, miraron por la ventana y allí en el campo estaba este jugador
Un jugador, el jugador ícono, el jugador de esa época. Estaba allí mirando el campo y trotando por el campo. El campo que él había preparado. Un campo que lo hizo porque una voz le dijo, prepara, constrúyelo y él vendrá. Y mientras miraba la película, esa frase me quedó. Me quedó. Esa frase, constrúyelo. Si lo construyes, él vendrá. Si preparas tu vida, sentía en mi corazón, él vendrá. Si le haces un lugar, él vendrá. ¿Quién vendrá? Si preparo mi vida, si preparo mi casa, ¿quién vendrá? El que ama mi alma. El que ama mi alma, él vendrá. Aunque pasen los años, aunque haya empezado a preparar en adolescente, en niño, el lugar, y ya las canas nos acompañan, y pasan las épocas, él vendrá. El amado, el deseado de mi corazón y del tuyo vendrá. Porque él lo prometió. Él vendrá. Recordaba, mientras pensaba en esto, recordaba una canción de nuestro querido pastor Jorge Lacobara, que hoy está con nuestro Señor Jesús, que dice, hazte un lugar para tu presencia, hazte un lugar para tu presencia. Ensancha mi tienda, limpia mi casa, hazte un lugar para tu presencia. En este tiempo tan especial, tan diferente, tan desconcertante, en este tiempo en que pareciera que todo es lo conocido, se empieza a cambiar, que todas las maneras, formas se empiezan a cambiar, que todo lo que era normal deje de serlo para entrar en una nueva normalidad. En este tiempo, el ruego de mi alma es que Él encuentre un lugar en mi casa, que Él se quede, que no sea una visita, que Él se quede en mi casa. Si lo construyes, Él vendrá. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, momentos antes de ser arrestado, oró por sus discípulos y dijo en Juan 17:3, dijo, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús oraba al Padre y le decía, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el Salmo 26, versículo 8, el rey David también orando. También en oración dijo, Jehová
La habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Jehová, el lugar, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria, decía David. Por mucho tiempo, siendo hijo de Dios y perteneciendo al reino de Dios, me di cuenta que disfrutaba de las bendiciones de pertenecer a este reino, de pertenecer al reino de Dios, al reino de luz. Porque tengo lo que necesito. Y aprendí a manejarme con las reglas, con las normas del reino. Sé qué hacer que está bien y qué está mal. Sé qué no hacer porque está mal. Y sé qué hacer porque está bien. Sé qué cosas tengo que hacer para ser bendecido y qué cosas no tengo que hacer para no ser bendecido. Conozco las reglas. Conozco la forma. Conozco cada lugar de la casa. Pero me di cuenta que no conocía al Rey. Como oraba David, la habitación de tu casa, en la casa del Padre. En la casa. Hay muchos lugares, pero hay uno en especial. Es donde Él mora. Disfrutamos de las cosas del reino, de las bendiciones. Y hacemos cosas y trabajamos en el reino. Y servimos en el reino. Pero yo no conocía al Rey. Este hombre, del que voy a hablar ahora, era un hombre perfecto, recto, apartado de todo lo que estaba mal. Era un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios. Por encima de todo era temeroso de Dios. Era un hombre sabio que se sentaba a la puerta de la ciudad y aconsejaba y enseñaba cómo vivir. Enseñaba lo que era bueno y lo que era malo. Hasta que un día, una crisis inesperada, algo que no estaba en su consideración, me imagino. Una crisis llegó a su vida. Una crisis que según él no tenía explicación, no tenía razón de ser. Una crisis que se llevó todo lo que tenía, lo dejó sin nada, sin familia, sin posesiones, sin sus riquezas. Y en esa profunda crisis descubrió una cosa. Descubrió que no conocía a Dios. Que sabía mucho de Él. Que le temía a Él, que era temeroso de Él. Y que hacía cosas para no ofender a Dios. Pero no le conocía. Sabía mucho de Él, claro. Pero no le conocía. Y al final del libro de Job él lo expresa de esta manera. En el capítulo 42, versículos 4, 5 y 6. Él expresa de esta manera el desconocimiento que tenía antes de Dios. Y dice, oye, te ruego, y hablaré. Le está diciendo al Dios que ahora conocía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Este hombre temeroso, sabio, apartado del mal, que hacía todas las cosas para agradar a Dios, dice al final de la crisis, después que pasó toda esa crisis y que su vida empezó a ser renovada, recompuesta, me imagino se paró de otra forma o se arrodilló delante de Dios de otra manera, porque ahora lo conocía, porque ya no era lo que él sabía y había escuchado y había aprendido de Dios. Ahora él lo conocía. Y me imagino que esta vez le habló de una forma diferente a la que hablaba antes con Dios. Esta vez el temor era diferente. Esta vez Dios era diferente para él. Y dijo, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si construyes, Él vendrá. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Y viene a mi memoria, pensando en esto, meditando en esto, Noé en el arca. Ya había cesado de llover y el arca flotaba sobre las aguas que cubrían toda la tierra. Después de tanta agua que cayó, la tierra ya no absorbía tanto, tan rápido. Entonces pasaron unos días hasta que el agua descendiera. Después de 40 días, abrió la ventana que había hecho y envió, dice la Biblia, un cuervo primero. Y el cuervo iba y venía hasta que un día no volvió más. Esperó 7 días y mandó una paloma. Y la paloma anduvo deambulando y volvió. Volvió porque no encontraba dónde posar. No encontró dónde quedarse, dónde asentarse. Volvió de nuevo al arca. Pasaron 7 días más y Noé mandó de nuevo la paloma. Pero esta vez la paloma volvió con una rama de olivo en su pico. Una hoja de olivo. Esperó otros 7 días más y la mandó de nuevo. Esta vez ya no volvió, porque encontró un lugar donde posar y hacer su nido. Salió del arca buscando un lugar como lo hizo las veces anteriores, pero siempre volvía porque no encontraba un lugar. Pero esta vez encontró un lugar donde posarse, un lugar donde asentarse, y se quedó y no volvió al arca. Si lo construyes, si preparamos nuestro corazón, nuestra casa, nuestras vidas
Él vendrá. Si separamos nuestras vidas, si preparamos nuestro corazón, si limpiamos nuestra casa, si ensanchamos nuestro corazón, nuestra tienda, Él vendrá. Él vendrá. Y se quedará. Como esta paloma encontró un lugar donde posar y se quedó. La última vez que compartí con ustedes el tema fue, ¿cuál es tu petición? ¿Qué buscas? Y hoy sería, ¿qué busca Él de vos? ¿Qué busca Él de mí? ¿Qué busca Dios de mí? ¿Qué busca Dios de vos? Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere que le conozcamos. Él quiere convivir con nosotros. Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, el que me ama. ¿Qué busca Él? De vos y de mí. Perfección. En mí no la va a encontrar. Rectitud, muchas veces en mí no la va a encontrar. Santidad. El que me ama, mi palabra guardará. Él busca que le amemos. Y para amarlo tenemos que conocerlo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con Él. Él quiere morar con nosotros. Él quiere que le conozcamos. Él no solo quiere bendecir y guardarnos y protegernos. Él quiere estar en medio nuestro. Recuerdo cuando Moisés salió de Egipto y Dios le dijo, enojado con el pueblo, yo los llevaré a la tierra prometida. Irá mi ángel, los librará, los guardará, les peleará por ustedes. Y los llevaré y les daré lo que les prometí. Pero yo no estaré con ustedes. El deseo de Él es estar con nosotros. Y Moisés dijo, si no vas a estar conmigo, no me saques de aquí. Y este tiempo que viene, si Él no va a estar conmigo en mi casa, ¿sabes? Va a ser muy difícil para mí. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con Él. El Evangelio es mucho más allá de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que conocemos. El Evangelio es mucho más de lo que tenemos, de lo que recibimos. El Evangelio es la vida eterna. El Evangelio es Dios, que es la vida. Llega un momento en que nos tenemos que separar de la multitud y convertirnos en sus discípulos. Llega un momento en que tenemos que decidir si seguir viniendo por los panes y los peces
como la multitud o ser sus discípulos. Hazte un lugar para tu presencia. Ensancha mi tienda, limpia mi casa. Hazte un lugar para tu presencia. Para terminar, te dejo con estos versículos de Apocalipsis. Con este versículo de Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Si construyes un lugar, si construimos, si preparamos un lugar, Él vendrá. Él vendrá y se quedará. Hará morada con nosotros. Él vivirá con nosotros. Él estará con nosotros. Él nos hablará. Y podemos decir como Job: de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Padre, gracias. Gracias, y te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te ruego que tu hermoso Santo Espíritu llene el hogar de cada uno de mis hermanos. Señor, y que en este tiempo ojos puedan ser abiertos y oídos puedan ser abiertos para escuchar y ojos para ver. Señor, gracias. Te adora mi alma en esta hora. Te adoro, Jesús. Te bendigo. Te honro a ti en esta hora. El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre engrandecido en cada hogar, en cada vida, en cada familia. Gracias, Padre. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga morada en tu casa.